Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast Todo sobre la Suprema Corte, alojado en el portal judicial. El día de hoy nos sentimos honrados porque nos acepta la invitación a platicar sobre la nueva Suprema Corte y el reglamento y el nuevo acuerdo general, la ministra Ortiz Alf. Muchas gracias, ministra, bienvenida. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Erika, pues el día de hoy vamos a platicar, si te parece bien, empiezo preguntándole a la ministra. En sus últimas entrevistas ha comentado la importancia de construir legitimidad social, de tener una justicia pronta, una justicia cercana. ¿Qué nos podría decir sobre esta perspectiva? Sí, es un requerimiento el que sea pronta y expedita. Yo me acuerdo que desde la época de Genaro Góngora Pimentel, y no es que antes, las personas exigían, decían que lo que se quejaban constantemente es que los procedimientos eran eternos, que no había una justicia pronta y expedita. Incluso uno de sus libros de amparo empieza con esa frase, ¿no? Justicia pronta y expedita. Y es que si no es pronta y expedita, la justicia tardía no es justicia. O sea, si te están demandando una persona que ha sido encarcelada y que lleva 15 años, 13 años en la cárcel y que no se ha podido atender su asunto, pues es una persona, y tuvimos un caso precisamente, y no hace mucho, de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de una persona que fue condenado a la cadena perpetua de por vida. Ya llevaba pues casi más de 50 años en prisión y lo que deberíamos de resolver conforme conforme a la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, las normas convencionales, es si eso era tortura o no es tortura, porque además hay la obligación del Estado de la reinserción social. No es la cadena perpetua, no es una penalización o sanción, más bien penalización, que se ajuste a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí resolvimos que sí era tortura, y lo que sucedió es que 13 años después resolvimos este asunto, de que hubiera iniciado su petición, más bien su demanda de amparo, en la cual solicitaba que se valorara si la cadena perpetua era una tortura o no era una tortura. Entonces, el que sea justicia pronta y expedita es una de las principales demandas que tienen los justiciables, los ciudadanos, toda persona. Cualquier asunto que tengamos, pues tiene que haber un plazo determinado, preciso, cierto, aunque sabemos que vamos a tener una resolución. Con las nuevas disposiciones en la Constitución se establece en el artículo 17 que tendrán que resolver cuando ya ha iniciado el trámite, es decir, tengamos conocimientos, jueces, magistrados o ministros, a los 6 meses este asunto. Tendremos que tener sentencia. En caso de que no se haga esto, se puede presentar la denuncia en lo que es el nuevo órgano del Poder Judicial Federal, que es el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina va a tener conocimiento de esta situación, lo puede presentar la denuncia cualquier ciudadano, cualquier persona, y en ese momento inicia un procedimiento del Tribunal Disciplinario y le va a preguntar, ahora sí, a la autoridad judicial, sea ministro, juez, magistrado, porque no ha resuelto el asunto, y entonces tendrá que justificar y motivar. Si no es justificable la tardanza, entonces puede llegar hasta la inhabilitación. Es una situación que ya no se va a tolerar más, que no sea la justicia pronta y expedita. Eso por un lado. Y el que sea cercana, pues también es una demanda de la sociedad en general. No nos mantenemos, yo dije en campaña, que estábamos ubicados en el Olimpo de los dioses, y que yo era Afrodita, que yo estaba ahí tocando la lira. Pero la verdad, entre broma y broma, pues sí tenemos que ser más cercanos con la ciudadanía. La verdad es que entrar
incluso los propios medios de comunicación ahora estaban muy contentos porque los llamé, les di una entrevista, compartimos un desayuno, o sea, he tratado de estar más cercana a los medios, pero no nada más a los medios, a todas las personas que me piden una reunión, se las doy. Es la única manera, si no puedo directamente mi coordinador de ponencia, pero en la mayoría de los casos yo lo recibo. Esa es una de las encomiendas que tenemos. Por eso tomamos también la decisión de sesionar de lunes a jueves, y en el caso, porque eso fue lo que argumenté, porque decían que deberíamos sesionar los viernes. Le digo, los viernes lo destino, uno, a tomar los acuerdos con mi ponencia, revisar los proyectos, presentar, dar las instrucciones respecto a los trámites, etcétera, pero lo más importante, atender a las personas. Es cuando recibo a muchas personas. O voy a ir a distintas entidades federativas, ya tengo invitación para dar conferencias, participar en foros. Estuve hace una semana, ¿no?, ahí en Guadalajara, y en un congreso donde participaron ministros de la Suprema Corte, el doctor Silva, la exministra Luma Ramos, también estaba el ministro Silva, estaba José Ramón Cosío, y como nuevos integrantes de la Corte, pues está el ministro Giovanni y su servidor. Entonces, este tipo de foros, ¿quiénes estaban? Pues estaban población estudiantil del ITESO, magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, y luego también estábamos, además de esto, pues estaban académicos, había un foro, se conjugó con un foro de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional. Así es. Estaban también académicos de otros países, expertos en Derecho Constitucional. Entonces, todos esos foros, todas las reuniones que tengamos son bienvenidas. Tenemos nosotros, la primera propuesta había salido para tener reuniones itinerantes. Ese era el nombre original, que yo no le veía ningún inconveniente, pero que dicen que no, que esto de itinerante que está. Además hay que acordarse que Juárez tuvo una presidencia itinerante. Benito Juárez, o sea, no cualquier gente. Claro. No, es que esto de itinerante, y tampoco había dinero. Y bueno, aquí fue por una razón histórica que estaba oyendo de Maximiliano, ¿verdad? Claro. Pero, pues fue un gobierno itinerante y estuvo instalado partió hasta Estados Unidos, pero él asumió la presidencia de la República y tuvimos su gobierno itinerante, sí lo podemos decir así. Pero no nada más, bueno, yo no me basé para llamarlo itinerante en Benito Juárez. En realidad yo tenía la mente muy fresca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces conocí y conozco a varios jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al que fue presidente, que falleció de la Corte Interamericana, el juez, y luego juez de la Corte Internacional de Justicia, un gran amigo, que le he prologado varias de sus obras, que es Antonio Augusto Cansado Trindade. Bueno, pues a mí me invitaban a las reuniones itinerantes, Ferrer, también el ministro, sí, el juez Eduardo Ferrer Magrego, que también varias sesiones que tenía en la Corte Interamericana, que las tenía aquí en México. Y esto, que bueno, que no es costosísimo. ¿Por qué no es costosísimo? La Corte Interamericana tampoco está así como nadando en dinero. Al revés, tiene una crisis económica fuerte porque precisamente los miembros, o sea, viven estos tribunales internacionales de las aportaciones de los Estados miembros. Y cada vez son menos. Estados Unidos ya no aporta. Es decir, las grandes aportaciones están desapareciendo. Entonces, ¿por quién corrían los gastos? Pues obviamente los invitaban. Era un gran honor que en un país se hiciera una sesión. En el caso que estuvieron en México, les daban
pues salvo sus boletos de avión, les pagaban la estancia, las comidas, etcétera, y eso tampoco es extraordinario. Bueno, pues la misma idea corría por mi cabeza. Yo decía, es que en época de austeridad, pues no, a mí me han dicho de distintas entidades federativas que pueden recibirnos perfectamente, o sea, es hoteles y unas comidas tampoco, y que en su momento la Corte pagaría lo que son boletos de avión de ministros. Los demás, los personal que necesitamos, coordinadores de ponencia, todo se puede llevar, pues como tenemos con la nueva tecnología a distancia. Claro. Y no necesitamos que viajen ni que estén con nosotros. Todos los expedientes, todo lo podemos tener de manera electrónica. Entonces, yo no veo razón por qué no podíamos tener unas reuniones itinerantes. Después de un gran debate, pues ya nos pusimos de acuerdo y se llamaron, porque no les gustaba el término de itinerante, sesiones públicas territoriales. Bueno, es más largo y con tal de que se respete la idea, la idea es esa, es acercarnos a las personas, por eso lo menciono. Cuando estuve en campaña, las personas, una persona me tocó así, como que hasta me apachurró. Y le dije, sí, soy de carne y hueso, ¿no? Ay, es que no puedo, le puedes sacar, sí, creo que sí. Le digo, abracémonos, soy de carne y hueso, soy como cualquier persona, cualquiera. Claro. O sea, pero ellos nos ven así como si fuéramos, unos no entienden que es ministro y otros no lo pueden creer. Entonces, la manera de precisamente mantenernos cercanos, que es un compromiso con la nueva reforma, es un compromiso y no nada más, en mi caso, no nada más es legal, también es personal. O sea, la labor que hacemos deberíamos, con quien en primer lugar estamos comprometidos, en primer lugar es con la ciudadanía, con los justiciables, con las personas. Claro. Personas de carne y hueso. Por eso dictamos sentencias que sean acordes. A mí que me va, bueno, sí tienen importancia, pero más que el derecho, y lo he sostenido con distintas clases que he impartido a mis alumnos, que tengo muchos exalumnos, les digo, el derecho no está hecho para las sillas, para las mesas, para las alfombras, no, está hecho para personas de carne y hueso, para defender sus derechos. Entonces, no hay mejor manera que dictando sentencias que los beneficien y que podamos tener la oportunidad de comunicárselos a través del portal, pero también acercándonos a las distintas entidades federativas. Podríamos ir a las casas de la cultura jurídica, ahora se van a llamar casas sembrando casas de las culturas jurídicas, haberes jurídicos o algo así. Entonces, pues ahí en las casas, pues que hacemos un foro, un acercamiento, una explicación, y las personas se van a sentir pues agradecidas, como cuando yo agradezco mucho la experiencia que tuve en la campaña. Claro. De verdad, porque conocí a muchísimas personas que me enseñaron mucho. Sí. Ministra, ya nos da cuenta usted de las deliberaciones, de estas primeras deliberaciones que han tenido pues con esta nueva integración en el Pleno. Y como parte de esas deliberaciones, en sesión privada, el 2 de septiembre aprobaron 2 acuerdos. Uno de ellos, el reglamento de sesiones, que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y me llama mucho la atención que en ese reglamento ahora sí viene pues regulado de alguna manera cómo se va a dar el debate. Y a mí me gustaría preguntarle, usted, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque a usted le tocó estar en una integración donde el debate era muy diferente. Sí, a ver, la razón de esto, y ustedes lo van a entender perfectamente, desaparecieron las salas. Veíamos en pleno más o menos 9 asuntos de pleno, ¿no? Asuntos que nos llevaba desde las
que serán 11:30, ¿no? Convocaban 11:30, a las 11, 11:30, y terminábamos a las 2, 3 de la tarde. 9 asuntos de pleno. De sala, que tuve el honor de presidir la primera sala, cada sesión se veían alrededor de 70 asuntos. 70 asuntos, y si bien nos iba, porque al final eran 100 asuntos por sesión. Entonces estamos hablando que los asuntos de sala son aproximadamente 200. Okay. Si a eso le agrego, o sea, el pleno de 9 ministros, sin 2 de ellos, o sea, nada más somos 9, no somos 11, Sí. con los 9 asuntos que se veían en pleno, los 200 de la sala, pues ya pongamos 10, 210, más que tenemos que acabar de resolverlo, tener la sentencia, ya la resolución, en 6 meses, pues teníamos que regular los debates, o sea, no había forma. Y lo que vamos a hacer es que lunes y martes lo vamos a destinar a acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y miércoles y jueves va a ser para los asuntos que antes se veían en sala. El debate en sala es distinto. El debate en sala era distinto, y eso es lo que yo traté de transmitirles a los otros ministros. La cuestión está en que no vamos a salir adelante si vamos a tener un debate como los demás asuntos del pleno. Tiene que ser un debate como lo que teníamos en las salas. Entonces, a nosotros nos pasaban los asuntos, ya teníamos los asuntos, los proyectos, se veían primero los proyectos de todos los integrantes, o sea, nos pasábamos del orden primero, por ejemplo, José Alfredo en la primera sala, ¿no? Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Mario Pardo Rebolledo, la ministra Ríos, en fin, su servidora, y ya acabábamos de ver todos los asuntos, pero antes yo conocía los proyectos de los otros. Si yo no estaba de acuerdo con su proyecto, yo mandaba una nota y llegábamos estrictamente a votar. O sea, el debate propiamente estaba en las notas, y solamente que haya alguno que de manera especial que fuera muy debatido, discutido, como el que comentábamos antes, el caso Rita, sí hubo una discusión, el caso de Sasha también hubo una fuerte discusión, pero es uno respecto de todos. Bueno, entonces, esta propuesta lo que abarca es que miércoles y jueves discutamos los equivalentes a los de la sala. Dicen por materias, pues son los mismos, o sea, materia familiar, civil, mercantil, administrativo, laboral, penal, fiscal, todo laboral, todas las materias de esas, y se va a debatir conforme a estos términos, porque no nos podemos dar el lujo de que estemos, yo normalmente hablo muy concreto, pero había algunas personas que repetían lo que venía en el proyecto, lo leían y luego hacían la argumentación. No, pues ahora vete al granito, a la carnita, es decir, nada más di tu argumentación jurídica, porque si no, pues no nos va a dar tiempo. Sí, sobre esto también el reglamento, ministro, interesante, previeron número de intervenciones, un máximo de 3, Ajá. con cierto tiempo previsto. Ajá. Todo esto pues va apuntando a lo que usted dice sobre la celeridad, pero hay otro tema también, el de transparencia, que llama la atención del reglamento, que dice que se publicarán los proyectos de sentencia junto con las listas. Eso también resulta interesante, que lo hayan previsto. Entiendo que es una preocupación también por ser, digamos, tener una corte transparente. Sí, queremos ser transparentes, pero además, pues, varios temas están involucrados con la publicación de los proyectos. Y eso los vamos a discutir. Tenemos sesión el lunes privada, porque algunos ministros no quieren que haya posibilidad en el momento en que lleguemos a la sesión de que se retiren los proyectos. Y otros argumentamos que sí queremos, bajo la responsabilidad de cada ministro, tener la posibilidad de retirar el proyecto, aunque ya se haya publicado. Y es el caso del proyecto Rita. O sea, yo lo cambié
totalmente, o sea, lo que no quieren es que un ministro suba un proyecto, lo publiquemos y luego lo retiremos y lo cambiemos totalmente. Pero pues yo así salvado, porque una vez que lo publico me piden la cita los afectados, uno de los justiciables, y me dice, perdón, pero pues yo quiero verlo por esto y esto y esto y esto y esto lo vio. Y entonces volvemos a hacer una reflexión y en esa nueva reflexión podemos cambiar de parecer. Entonces yo sí estoy de acuerdo que los podamos retirar, pero eso lo vamos a decidir el lunes. Pero sí va a haber una transparencia total, es decir, los turnos van a ser automáticos. Sí. Vamos a evitar que haya sospechosismo de que por qué se lo mandaron a tal, por qué se lo mandaron allá. No, esto ya va a estar, va a ser automático, aleatorio, a quien le corresponda. Y la segunda, se van a publicar todos los proyectos. Queremos ser totalmente transparentes. Muy bien. Muy importante lo que menciona, ministra, respecto a turno que será automatizado, porque si nos pudiera compartir cuáles son los criterios que van a definir. Es decir, sabemos que serán de acuerdo al número de votos y ustedes, tanto la ministra Yasmín, la ministra Lenia y usted, se quedarán con los asuntos que ya tenían. Ese es también. Y qué bueno que me haces la pregunta porque me da oportunidad de explicar. Cuando yo llegué a la primera sala, llegué a la ponencia del ministro Arturo Saldívar. La regla en el caso de la primera sala es que nada más puede subir para discutir, o sea, para que se vean, 10 asuntos, 10. Y yo tenía muchos asuntos de la ponencia, bueno, que eran de Arturo Saldívar. Entonces, a pesar de que yo resolví muchísimos asuntos, todavía tengo pendientes, pero los pendientes es por eso, porque tenía muchos asuntos del ministro presidente Arturo Saldívar que no me dejaron subir la presidencia de la primera sala, Jorge Mario Pardo Rebollero, y entonces, y ni siquiera cuando yo estaba, porque estaba limitado a 10 asuntos, 10 asuntos, bueno, que lo aumentáramos a 12 o a 13 era algo extraordinario. Ya había una gran discusión sobre eso. Bueno, entonces, las 3 ministras nos quedamos con nuestros asuntos. Si hay, yo me voy a quedar con 50 más incluso. Los que ya se van a turnar, pues se van a repartir entre los 9 ministros y para dejarlo en una manera equilibrada, las otras 3. La única que queda con más asuntos soy yo, o sea, porque hay algunos que, pues sí, que ya me tocaron y que ya no me puedo hacer para ningún lado, en total 50 asuntos más. Pero es por esa razón, no es porque no haya querido trabajar o porque no esté pendiente, sino es porque cuando se fue Arturo Saldívar dejó un número fuerte de asuntos no resueltos, asuntos que yo no podía, por ironía del destino, yo no podía despachar, no podía darles trámite, o sea, tuve que hacerlo poco a poco porque nada más me dejaban listar 10 asuntos por sesión. Ministra, pues ya para no quitarle más tiempo, me gustaría también, sabemos que vienen más acuerdos generales, entendemos que se va a iniciar la 12ª época del Semanario Judicial de la Federación. Sí. Si hubiera algo que nos pudiera compartir de esos nuevos acuerdos, y bueno, entendemos también, Erika, que la primera sesión del Pleno va a ser el 11 de septiembre. Pues sí, todos son importantes, la verdad. Es para hacer operativa la Corte, pero también para marcar un nuevo inicio, ¿no? Nueva época, no solamente nueva época, nueva imagen, vamos a tener que responder a la ciudadanía en cuanto a lo que ya les comenté, de que sea una justicia pronta y expedita, y para eso pues también hay un acuerdo de alertas, ¿no? Que nos van a, por decir, no nada más por plataformas, sino la Secretaría General nos va a estar dando alertas para que estemos muy al pendiente de que acabemos resolviendo el asunto
antes de que se cumplan los 6 meses y ya esté resuelto. Los que vamos a tener, ya tenemos la lista de los que vamos a abordar en la primera sesión. Muchos de ellos, porque se quería empezar con los grandes asuntos, pero tenemos que ser prácticos, y los primeros, y además lo aplaudo, los primeros ya tenemos la lista de los primeros que vamos a atender. La mayoría son asuntos, pues ahora sí, de la ministra Bates, de Yasmín y de su servidora, pero los primeritos, yo tengo varios, y lo mismo Lenia y lo mismo Yasmín, de vigencia anual, porque sí, son de carácter presupuestal, que esos son los que tenemos que resolver inmediatamente, porque si no va a acabar lo que pasaba antes, ¿no? Ya lo acercaban a diciembre y ya para qué lo resuelves, sí, ya nada más vas a tener 2 semanas, y eso genera una situación muy injusta, ¿no? Y se tenían que sobreseer el asunto. Yo varios asuntos que presenté así, pues me daba coraje, porque me los estaban ya cerca del final del periodo, y pues ya no cabía otra situación más que el sobreseimiento. Pues, ministra, nosotros le agradecemos mucho este espacio que nos dio para conversar, y pues nos gustaría que más adelante podamos conversar de algunas de las sentencias que esté proyectando en ponencia. Sabemos que estando en primera sala llevó muchos asuntos que tienen que ver en materia familiar, y también, pues bueno, asuntos que han impactado la vida diaria de las personas. Ya hablábamos hace un momento también de que protegen derechos de menores abusados, víctimas de abuso sexual. Sí, esos han sido de los grandes asuntos. También el de la electricidad, lo voy a decir, la electricidad como un derecho humano, los DESCAS. Claro. Lo mismo es en el caso del agua. Luego también se acerca uno que ya presenté el proyecto, vamos a ver cuándo vamos a ver, que está basado en el asunto de los Chimalapas, que me quejé amargamente. Ese asunto lleva cerca de 13 y 14 años. Vinieron los Chimalapas, me decían que si no lo resolvían, que se iban a matar, que se iban a apuñalar, que incluso cuando hubo el paro de la corte, pues que cerraron las puertas y aquí los tenía yo afuera y amenazando, en fin. Ya está listo, ya es el peritaje, porque me pidieron en la anterior corte, ya lo tenía resuelto, pero nada más resolví un problema Chimalapas Norte, Chimalapas Sur, y había un acuerdo entre los gobernadores, pero que no, que teníamos que delimitar todos los puntos de esa área que estaba en la sentencia de Fernando Franco, que no estaba bien, o sea, no estaban bien los trazos, ¿no? Acababan unos en el mar, los límites. Entonces, con base a eso, porque se vinieron, precisamente presentaron, solicitaron los Chimalapas y otras poblaciones, los afectados, que se volviera a revisar una aclaración de sentencia, si lo queremos llamar así. Entonces, a mí me correspondió, ese ya está terminado. Cuando se resuelva va a ser un gran asunto, porque son las fronteras con Oaxaca, es Chiapas y Veracruz, y afecta a muchísimas personas, a poblaciones indígenas como son los Chimalapas, pero también a otras comunidades que, pues que van a definir la zona, el territorio donde van a vivir y sus derechos que tienen sobre sus tierras. Pues, ministra, si quisiera darnos una reflexión final para concluir y cerrar el programa. Sí. Bueno, la reflexión final es que tengan confianza. Tengan confianza. Denos un voto de confianza. Estoy de acuerdo en que es un cambio de sistema, de paradigma, que es un cambio muy fuerte. Pero denos un voto de confianza. En mi caso, ahora sí lo digo, con mis sentencias van a hablar de mi compromiso y mi responsabilidad. Cuenten conmigo siempre. Pues muchas gracias, ministra. Roberto, muchas gracias. Ministra, muchas gracias. Y a usted, muchas gracias por seguir este nuevo episodio de Todo sobre la Suprema Corte, que se transmite en el portal judicial. Hasta la próxima.